Vamos a comenzar, vamos a seguir más bien, más que comenzar, con el mensaje que tengo para vosotros, pero antes, como no, me gustaría que todos inclináramos nuestra cabeza un momentito y le pidamos al Espíritu Santo que nos dirija en esta mañana. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, porque tú quieres lo mejor para nosotros, porque tú nos ayudas, Señor. Ayúdanos a ser dóciles a tu voz, a que seamos sensibles a tu Espíritu Santo. Señor, que no tengamos un corazón endurecido y unos oídos sordos a tu palabra, Señor, sino que sepamos escuchar tu voz y seguirte. Gracias, Señor, porque tú eres paciente con nosotros, porque tú nos ayudas y porque quieres cuidarnos y bendecirnos a todos los niveles. Señor, por eso hoy nos encomendamos a ti, para que tú nos ayudes. Ayúdame con mi voz, Señor, y ayúdame no solo por el sonido, sino porque necesito que tú dirijas mis palabras y mis pensamientos para que sean conforme a los tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿quién recuerda que estuvimos hablando la semana pasada? A ver, examen, rápido. Estuvimos hablando de la ansiedad, muy bien, porque estamos hablando también de la salud mental. ¿El qué por ahí? La salud mental, eso es, muy bien. Las redes sociales también, ¿cómo nos afectan? ¿Me ponéis la diapo, por favor? Estuvimos hablando de la salud mental, las redes sociales, de cómo esto nos afecta, especialmente, como habéis dicho, enfocado al tema de la ansiedad y de los problemas espirituales que a veces nos lleva esto, ¿no? Hoy vamos a ampliar un poquito más este tema y vamos a ver cómo cuidar de forma práctica nuestra salud mental como seguidores de Jesús. Si recuerdas, hablamos que había un campo de batalla. ¿Cuál era ese campo de batalla? La mente, ¿vale? En la mente es donde libramos nuestras batallas. Y ahora añado, si hay una batalla, tiene que haber armas. Tiene que haber armas para luchar en una batalla. La semana pasada, además, muy elocuentemente, Almudena dijo, la oración. Yo sé que todos sabéis que la oración es una de nuestras armas, pero hoy quiero hablar de otras armas, de otras herramientas que tenemos para librar esa batalla y para mejorar en nuestra salud mental. Y son armas que no son humanas, sino son espirituales, que son las que nos interesan. Pero vamos a ver que hay otras armas que son mucho más bajadas a tierra, ¿vale? Que no tienen ese concepto tan espiritual o tan místico. Podemos tener salud mental utilizando otras herramientas y Dios está de acuerdo, de hecho nos anima a que las usemos también. Por ejemplo, mirad, hablando de estas armas, 2 Corintios 10, 4, 5, si tienes tu Biblia puedes abrirla. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, Pablo nos está hablando y está enseñando a la iglesia, nos dirige a nosotros, a los seguidores de Jesús, y nos está diciendo las siguientes palabras. Dice, las armas con las que luchamos no son de este mundo, no son armas de este mundo, sino poderosas de parte de Dios para la destrucción de fortalezas, pues destruyen razonamientos falaces y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevan cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Amén? Muy bien. Veréis, he recalcado aquí dos palabras que me parecen muy interesantes en este texto. La primera es que está diciendo que la palabra de Dios es un arma, por eso dice que luchamos, es un arma espiritual poderosa y tiene un poder sobrenatural para destruir mentiras, fortalezas, cadenas que nos enredan en falsedad, en temor, en ansiedad, en incertidumbre, en preocupaciones. Es la palabra de Dios la primera herramienta que tenemos y la más poderosa para librarnos de esta red de mentiras. Pero hay otra palabra que me ha parecido muy interesante, es cautivo. Dice, debes llevar cautivo cada pensamiento que tengas, ¿a dónde? A la luz de la palabra de Dios. A la luz de la palabra de Dios, para confrontar ese pensamiento que ha arraigado en nuestra mente y asegurarnos de que esté de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Eso es traerlo cautivo, es, tengo este pensamiento, ¿está de acuerdo con lo que Dios dice? Vamos a empezar por ahí, por iluminarlo con esa linterna especial que es la palabra de Dios. Fijaos que Jesús dijo, si os mantenéis fieles a mi mensaje, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El problema es que muchas veces dejamos que las mentiras arraiguen nuestra cabeza. Por eso vivimos atados. Necesitamos la verdad de la palabra de Dios para que ilumine nuestros pensamientos y seamos realmente libres. Cuando
en nuestro pensamiento arraigan mentiras, y arraigan más de las que nosotros nos pensamos. Es como vivir encadenado, como vivir en una prisión, perdón. Hay una historia que cuenta que se hizo una vez, yo no sé si es verídica o no, a un elefante que estaba encadenado y tenía su pata atada a una cadena. No era muy grande, pero el elefante había aprendido que no podía moverse de ahí. Sabéis que en la India los animales de este tipo se mantienen como animales de trabajo, igual que aquí puedes utilizar pues, un asno o un buey, pero ahí se tienen elefantes, ¿no? Y muchas veces, cuando no lo están usando, les atan una cadena a la pata y lo dejan con una estaca en el suelo. Y el elefante, solo con notar el tirón de la pata, ya no se mueve del lugar. Seguramente tendría fuerza para arrancarla, pero no lo hace, porque se ha aferrado a la mentira de que como está atado no puede desplazarse en un sitio. Pero es más, hay muchos elefantes que ya viven tanto tiempo acostumbrado a eso, que cuando le quitan la cadena, el elefante tampoco se mueve del sitio. Está acostumbrado a estar ahí. Vive en la mentira de que no se puede mover, y sí que puede. Pues nosotros muchas veces dejamos que esas mentiras arraiguen en nuestra vida de una forma parecida. Yo digo que Satanás es muy listo, porque cuando repite una mentira el número suficiente de veces, se convierte en una verdad para nosotros. ¿Vale? Fijaos cómo hay cosas que antes no eran aceptadas por la sociedad, que decíamos, es que esto no es así, y a base que las hemos ido repitiendo, se han ido después normalizando y ahora son verdad, así de sencillo. Pues funciona así ya no solo a nivel de sociedad, sino a nivel nuestro también. Una vez me dijeron de pequeño, sí, es que si tú escuchas una mentira, al final creerás que es verdad. Y dije, eso no es verdad. Por ejemplo, si yo te digo que eres tonto, al final creerás que es tonto. Y yo decía, no, yo sé que soy listo, no soy tonto. Pues si te repiten que eres tonto el número suficiente de veces, empiezas a plantearte, ¿será que soy tonto de verdad? Porque me lo dicen mucho. Y al final acabas pensando que eres tonto, ¿vale? Pero no es así, es una mentira. ¿Sabéis que una universidad americana le pidió a un grupo de personas que anotaran sus preocupaciones y escribieran qué era lo que más les angustiaba en la vida, ¿no? Hicieron una lista. Y entonces, tiempo después, hicieron un seguimiento a esas personas y les preguntaron cuántas de esas preocupaciones se habían convertido en realidad. Y en el 91% de los casos nunca se hicieron realidad esas cosas que les preocupaban. Y esta creo que es una de las mentiras que más arraigan en nuestra mente. Las cosas que nos preocupan, pero que ni siquiera llegan a ocurrir. Estoy agobiado por esto, estoy agobiado por aquello, por el trabajo, por mis hijos, por mis estudios, tal. Y eso que te preocupa luego ni siquiera llega a tu vida. ¿Veis cómo al final nos montamos nosotros la película en nuestra cabeza y nos agobiamos y ni siquiera teníamos que preocuparnos por eso? ¿Vale? Y tendemos mucho a hacer eso. Jesús nos recuerda que todo lo que es Él, todo lo que dice, todo lo que enseña es verdad. Él es la verdad, ¿vale? Y esa verdad rompe esas cadenas del temor, de la ansiedad, del estrés, de las preocupaciones. La verdad de Jesús nos hace libres. Nos hace libres. De modo que, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuáles son las mentiras que estás creyendo en tu mente hoy? ¿Cuáles son las preocupaciones que te tienen enredado y atado y no puedes salir de ese círculo vicioso porque tu mente solo está ocupada con eso? Y ni siquiera sabemos si va a llegar a ocurrir de verdad. A lo mejor piensas que es que voy a tener un futuro desastroso porque mira cómo voy. O a lo mejor piensas, es que lo peor está por venir todavía. Estoy aquí y ya verás la que se va a venir. A lo mejor piensas que esa situación difícil por la que estás pasando, ese desafío que se te ha presentado, te va a vencer, no vas a poder con él, no vas a poder salir adelante. No lo sé, te dejo unas ideas. Pero escúchame bien, escúchame atentamente. Si sigues a Jesús, todas esas cosas son mentira. Son mentira. Ojo, eso no significa que no va a haber dolor en tu vida, que no va a haber dificultades, que no va a haber situaciones de sufrimiento o de confusión, o que todo va a ser fácil. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que seguir a Jesús no te va a garantizar una vida sin problemas, pero sí te va a garantizar que cuando pases por esos problemas, Dios va a estar contigo. No vas a estar solo o sola nunca. Esa es la garantía que tenemos en Jesús. Así que cuando esos pensamientos vuelvan a invadir tu mente, traigan temor, desánimo, derrota, dudas, frustración, ansiedad, cuando te traigan todos ese tipo de pensamientos, ponlos a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esto que estoy pasando? Te voy a poner un ejemplo práctico. Vamos a ver. Nuevamente, piensa en esa cosa que te preocupa, en esa cosa que te tiene angustiado, ¿vale?
esa cosa que te roba incluso la paz, no me deja ni dormir a veces. Y ahora, compara ese pensamiento con lo que dice Dios en su palabra. Ejemplo número 1. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Quieres otro ejemplo? Tengo más. No temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré, siempre te ayudaré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Quieres más? Tengo más, no te preocupes. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aleluya, ¿cuántos dicen amén a esto? Y te voy a dejar el último, ¿vale? Que lo vimos la semana pasada para que te sirva de recordatorio. Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. En ti me complazco. Estos son solo algunos ejemplos de verdades bíblicas a las cuales puedes acudir cuando te vengan este tipo de pensamientos angustiosos a tu vida. Recuerda las palabras del Señor, las promesas del Señor, porque Él siempre dice la verdad y porque Él es fiel y nunca nos falla. La Biblia está llena de verdades, de promesas que tienen el poder para destruir cualquier mentira que hoy el enemigo quiera meter en tu cabeza o que tú mismo o tú misma construyas. Confronta tus pensamientos a la luz de la palabra del Señor. Llévalos cautivos, como hemos visto antes, en obediencia a los pies de Cristo. Y la verdad de la palabra de Dios te va a hacer libre. Te va a hacer libre. Ahora, voy a dejarte una frase, que la voy a dejar ahora, pero la vamos a retomar después. Escúchame bien. Es imposible estar con Jesús, ser como Jesús y hacer lo que Jesús hace, que es lo que hemos venido aprendiendo durante estos meses, y al mismo tiempo permitir que nuestra mente esté llena de pensamientos falsos, tóxicos, y que no confrontamos con la palabra de Dios. Luego voy a explicar esto mejor. Ahora voy a ir por otra rama, pero después acuérdate de esta frase porque la voy a retomar. Mira, hemos hecho un ejercicio que es muy sencillo y dirás, claro, es que todo se soluciona así, ¿verdad? No es tan sencillo, ¿vale? Pero necesitamos recordarnos. La Biblia nos habla mucho de que recordemos lo que Dios nos dice. Y en esta guerra espiritual que estamos librando aquí en nuestra mente, nosotros no podemos controlar muchas cosas. Hay muchas cosas que no podemos controlar. Por ejemplo, no podemos controlar nuestras circunstancias. No puedes controlar lo que te ocurre alrededor. No puedes controlar lo que hacen otras personas. No tenemos el control de esas cosas. Pero sí puedes controlar lo que tú piensas. Puedes controlar cómo enfocas la situación o en qué meditas, en qué le das el run run. Si le damos ahí vueltas a ese problema, a ese pensamiento angustioso o a la verdad de la palabra de Dios, eso sí podemos controlarlo. Recuerda que, como dijimos la semana pasada, tus problemas tienen un factor espiritual que a veces es más grande de lo que creemos. Por lo tanto, antes de ganar la batalla en lo físico, tenemos que ganarla en lo espiritual. Esto hablamos la semana pasada de ello, ¿vale? Recuerda que también hablamos de que tienen estos problemas un componente espiritual, pero no únicamente espiritual. ¿Recordáis que dijimos eso? La semana pasada abordamos ese factor espiritual. Pero nuestros problemas, aunque muchas veces tienen influencia, factor espiritual, no son únicamente de naturaleza espiritual. Todos tenemos un cuerpo físico, ¿verdad? Tenemos un cuerpo físico. Y ese cuerpo te ha sido dado como un regalo de Dios para que lo cuides. Es un cuerpo para su gloria. Es un cuerpo para su gloria. Es posible que en muchos casos de que haya problemas de salud mental, haya una causa que sea física, que sea natural. Conozco una hermana de una iglesia muy entregada, muy fiel, que canta además en un coro, que entró en una depresión tremenda. Y decía, pero si yo sé que Jesús es fiel, yo sé que Jesús me ama, ¿por qué me pongo así? No podía comer, no podía dormir, no podía vestirse sola, no podía hacerse sola, se lo tenía que hacer todo su madre. Cuando fue al médico resultó que tenía una sustancia que segrega el cerebro, no entiendo de esto, pero no la generaba en la cantidad correcta y su cuerpo se debilitaba. Así de sencillo. Y una pastilla que se tomaba todos los meses le ayudaba a superarlo. Y era un problema físico, aunque afectaba a su estado mental y emocional, pero era un problema físico, una sustancia que no se está generando correctamente en su organismo. Y a veces hay así, por alguna razón, en las iglesias tendemos a espiritualizar todos los problemas de índole emocional que tenemos. Pero también hay que observar el factor físico, porque a veces está ahí también, así de sencillo. Es curioso que en la narrativa bíblica, en la Biblia, encontramos muchos ejemplos de héroes de la fe, de hombres, de mujeres que pasaron por momentos muy difíciles, de sufrimiento,
de duda, de depresión, de incertidumbre, de ansiedad. Después vamos a estudiar uno de ellos. Y todos, lo primero que hacen, y es lo correcto, es acudir a Dios para recibir socorro de Él. Primero su relación con Dios y buscar en la verdad de la palabra la iluminación de sus promesas. Pero muchas veces había algo más. Por ejemplo, ¿recuerdas a Elías? ¿Recordáis a Elías? Elías fue un profeta del Antiguo Testamento que en el reino de Israel llevó el mensaje de Dios para arrepentimiento del pueblo, y sobre todo para el rey Acab y Jezabel, que eran tremendos, ¿vale? Los reyes. En una ocasión oró para que no lloviera y no llovió durante más de 3 años. En otra ocasión, por ejemplo, estaba hospedado en la casa de una mujer que era viuda y tenía un hijo, y el hijo de la mujer murió. Pero Elías oró y el niño volvió a resucitar, volvió a la vida de nuevo. Hubo otro momento en el que se enfrentó a 450 profetas falsos del dios Baal e hizo una apuesta con ellos. Venga, a ver quién... Y se hizo una apuesta con ellos, así de sencillo. A ver quién ora y cae fuego del cielo, y ese va a ser el que tenga el Dios verdadero. Por supuesto, esa ilustración de aquí, que es un poquito el momento en el que Elías demuestra que Dios es el Dios que escucha, que responde a las oraciones y que escuchaba a su pueblo. Era el Dios verdadero. Elías oró y el fuego cayó del cielo. Elías era un hombre de Dios, eso está claro. Era un profeta lleno del Espíritu Santo. No hay duda de que fue un hombre muy poderoso. Sin embargo, mirad, justo después de este momento en el que Elías desenmascara a los profetas de Baal y demuestra que Dios es el Dios verdadero, ocurre esto. Abre tu Biblia en el libro primero de Reyes, capítulo 19. Porque lo que ocurre aquí es que después de todo esto, Jezabel, que si Acab era malo, Jezabel era peor, ¿vale? Su esposa Jezabel, que ni siquiera era del pueblo de Israel. Jezabel amenaza a Elías de muerte. Le amenaza. Y ocurre lo siguiente. Primero de Reyes, hemos dicho, capítulo 19, versículos 3 y 4. ¿Lo tenéis? Y dice así la palabra de Dios. Elías se asustó. Elías se asustó. Y me gusta cómo empieza el versículo. Un sentimiento muy humano, el temor. Elías se asustó y emprendió la huida para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado, luego siguió por el desierto una jornada de camino, es decir, un día entero caminando, para que lo entendamos, y al final se sentó bajo una retama, bajo un arbusto, y se deseó la muerte. Elías se deseó su propia muerte, diciendo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis antepasados. Paramos aquí un momentito. Estamos viendo aquí un Elías que está sufriendo miedo, depresión, que huye, que se esconde. ¿Dónde está ese hombre valiente que se había enfrentado a 450 profetas? ¿Dónde está ese hombre que estaba seguro de lo que Dios iba a hacer con su pueblo? De repente la reina lo amenaza y él huye despavorido. Está asustado. Y lo peor de todo, tiene pensamientos de suicidio. Le pide a Dios: quítame la vida. Quítame la vida porque yo no valgo más que mis antepasados. Es interesante también notar que a pesar de cómo se sentía, Elías era consciente de que él no tenía el derecho a quitarse la vida. Eso es algo que le corresponde a Dios. Pero lo que hace al tener esos sentimientos es aislarse. Él huye, se esconde por ahí donde puede, pero no se queja, ni se aleja de Dios. Al contrario, Elías acude a Dios, habla con él, abre su corazón y le dice exactamente cómo se siente, sin pelos y sin señales. O sea, se lo dice claramente. Estoy, como dice, quítame la vida, pues no valgo más que mis antepasados. Entiende que él está diciendo: mira, quítame la vida. Y parece que a veces tenemos temor de abrirle nuestro corazón con nuestros pensamientos más oscuros a Dios, por temor a lo que Él vaya a pensar de nosotros. No somos sinceros a Dios en nuestros momentos más difíciles. Déjame decirte una cosa, escúchame bien, voy a hacer un paréntesis. Tienes permiso para correr a Dios y abrir tu corazón y decirle las cosas más oscuras que hay en tu vida. Tienes permiso para hacerlo. Puedes abrirle tus pensamientos más incómodos, más oscuros, más difíciles. Puedes hacerlo con toda la sinceridad del mundo. Dios no se va a sorprender.
Dios no se va a asustar tampoco, ni te va a juzgar. A Dios no le intimidan tus sentimientos, no le dan miedo. Él los comprende más bien. Ábrele tu corazón y dile lo que realmente sientes. Y cierro el paréntesis, porque ahora llego a donde yo quería. ¿Qué hace Dios después? ¿Qué hace Dios después cuando Elías está así de deprimido hasta desear la muerte? Sigue leyendo conmigo. Dice que Elías se echó bajo la retama y se quedó dormido. Pero un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró y a su cabecera vio una torta de pan cocido sobre piedras calientes junto a una jarra de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. Y después dice, pero el ángel del Señor lo tocó de nuevo, imagino que un rato después por lo menos, y le dijo, levántate y come, porque el camino se te hará muy largo. Elías se levantó, comió y bebió. Y ahora sí, con la fuerza de aquella comida, caminó durante 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el monte de Dios. ¿Vale? Hasta aquí. Estamos viendo un Elías que tiene ansiedad, que tiene temor, que tiene depresión, que tiene pensamientos de suicidio, lucha con su salud mental. ¿Y qué hace Dios? Lo primero que Dios hace es enviar a un ángel. Envía una ayuda para él. Pero no para regañarle, que es lo que solemos tender a pensar de Dios. Uy, es que si digo esto, es que ¿cómo voy a acercarme yo ahora a Dios después de lo que he hecho? ¿Con qué cara voy a aparecer yo en la iglesia después de la metedura de pata que he tenido? Pensamos que Dios está para juzgarnos, para regañarnos, pero Dios nos demuestra aquí que Dios está preocupándose de nosotros. No está diciendo, a ver, ya caíste, si es que lo sabía, es que te veía venir, ay. Eso es lo que hacemos nosotros, y con nuestros hijos muchas veces, ¿vale? Pero Dios no está haciendo eso. No le dice el ángel, debería darte vergüenza sentirte de esa forma. No le dice, deja de ser tan llorón, Elías. Deja ya de lamentarte y de lamerte las heridas. No le dice eso. No le dice, Elías, te hace falta orar más. No eres lo suficientemente espiritual. Hombre, fíjate antes lo bien que lo hiciste y ahora, ay, Elías. Pero ¿cómo has llegado hasta aquí? No le dice eso. Lo primero que hace es consolarlo. Está con él. El Espíritu Santo es el mejor consolador que tenemos. Es la mejor ayuda que Dios nos ha enviado para nosotros. En medio de tu ansiedad, invita al Espíritu Santo a que te ayude, a que hable a tu vida, a que te consuele. En medio de tu preocupación, comienza con decirle al Espíritu Santo cómo te sientes. Habla con Él, ¿qué te tiene inquieto? Pídele que te recuerde la verdad que está en la palabra de Dios. Él es quien te da consuelo. Él es quien te recuerda que Dios te sostiene en sus manos cada día, que Él es todopoderoso, que Él es fiel, que siempre es bueno, que puede superar ese problema por el que estás pasando. Te va a ayudar a hacerlo porque Él es fiel. Él es quien nos ayuda a llevar cautivos nuestros pensamientos a la luz de la palabra de Dios. Pero después, ¿qué es lo que hace el ángel? ¿Recordáis? Está haciendo algo tan sencillo como darle de comer. Le da de comer. La solución de Dios para los pensamientos de Elías en ese momento es hacerle un buen desayuno. Yo me imagino al ángel preparando unas tostaditas con jamón, con tomatito, aceite de oliva, ¿verdad? Me lo imagino, yo que sé, haciendo unos huevos revueltos, unas lonchas de bacon bien hechas ahí a la plancha. Me está entrando hambre de hablar de esto. Madre mía. Por eso he dado los anuncios antes para que podamos salir corriendo ahora a casa a comer. Así que imagínatelo, ¿eh? Un zumito de naranja para Elías, qué rico, de verdad. Pero oye, ¿a quién no le levanta el ánimo una buena comida? Es que es verdad, es así de sencillo, es algo biológico. Perdóname la broma, ¿vale? Pero estamos viendo en este pasaje que Dios no actúa muchas veces como nosotros creemos que lo va a hacer o como nosotros esperamos que lo haga. Estamos viendo, me refiero a que creemos muchas veces que este tipo de problemas mentales, de este tipo de dificultad como la ansiedad, el temor, los pensamientos de quitarnos la vida, cosas de ese tipo, son únicamente de tipo espiritual y se tienen que solucionar con ayuno y oración. Eso es lo que tendemos a pensar nosotros. En algunas iglesias, en algunos sectores, si dices que estás luchando contra este tipo de pensamientos, entonces se asume de manera automática que tienes un problema espiritual, que te hace falta orar más, que tienes que tener más fe, que no confías en Dios, que tienes que madurar espiritualmente.
Puede que en algunas ocasiones sí sea el caso. Entenderme bien, ¿vale? Puede que en algunas ocasiones sí sea la raíz del problema. Pero en muchos otros casos, como estamos viendo en este caso de Elías, lo que se requiere es una atención física. Así de sencillo. Algo natural. Elías necesitaba comer bien, no necesitaba un sermón. Elías necesitaba un buen desayuno, no 40 días de ayuno. Elías necesitaba una buena siesta, no ir a liberación. ¿Me entendéis? Así de sencillo. Dios le hizo que comiera adecuadamente y que descansara. Y muchas veces los problemas que tenemos es porque no hacemos esas cosas. No nos alimentamos bien, no descansamos adecuadamente. ¿Qué hábitos necesitas fomentar en tu vida que tienen que ver con tu salud física para cuidar tu salud mental? ¿Qué no estamos haciendo bien a este nivel y que nos está afectando aquí arriba? Porque ocurre. No puedes esperar tener paz y alegría en tu mente si pasas horas y horas consumiendo en tu teléfono caos, conflictos, peleas, quejas, malas noticias y otro contenido tóxico para tu vida. ¿Cómo vas a tener paz en tu alma? No puedes esperar por poder dormir y tener un sueño reparador si te tiras antes de dormir un buen rato mirando la pantalla del móvil con la luz azul que le hace creer a tu cerebro que es de día y no se duerme. Es así de sencillo. No esperes a tener una buena salud mental si no estás nutriendo tu cuerpo adecuadamente con agua, con comida saludable, dándole descanso y haciendo el ejercicio necesario. Eso nos afecta también aquí arriba, a cómo ésta gestiona las cosas. Nos afecta mucho. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, así lo dice la palabra de Dios, y Dios te lo ha prestado para que lo cuides. Así que cuida ya no solo tu ejercicio, cuida también lo que ves, cuida lo que escuchas, cuida lo que comes, cuida cuánto duermes, cuánto te mueves también. A veces la solución para que tu mente esté más sana no es que te haga falta madurez espiritual, es que te hace falta una buena noche de sueño y comer adecuadamente. Así de sencillo. ¿O qué hacemos cuando tenemos un problema del corazón? Vamos al cardiólogo. Y si se me rompe un brazo, voy a urgencias para que me ayuden, ¿verdad? De la misma manera, si tu cerebro y tu mente están sufriendo y las herramientas espirituales por sí solas no parecen estar trayendo la sanidad necesaria, no hay nada de malo en buscar ayuda profesional, hermanos. No estamos haciendo de menos a Dios, ni estamos siendo poco espirituales. Lo triste es que, como he dicho antes, en muchos círculos cristianos se dice que buscar terapia o tomar medicamentos para este tipo de problemas es una señal de falta de fe. Y esto es un error. Es una mentira peligrosa. Es una mentira peligrosa. Dios usa también a los médicos, Dios usa también a los psicólogos, Dios usa también a la ciencia para traer sanidad a nuestro cuerpo y por tanto a nuestra mente. Y que uses herramientas naturales para cuidar de tu físico no te hace peor cristiano, para nada. Que uses este tipo de herramientas es natural. No es malo acudir al doctor. No vamos al doctor cuando nos encontramos mal. Lo tenemos muy claro con lo físico. ¿Me duele esto? Pues voy y me tomo un ibuprofeno. O voy que el doctor me recete no sé qué. Pero cuando hablamos de salud mental, ahí parece que es otra cosa. Ahí parece que no tenemos permitido acudir a un especialista. ¿Por qué? Porque es que Dios puede sanarnos, es que Él es el que cuida de nosotros. Y es cierto, pero hay más herramientas para complementar eso también y nos van a ayudar. Y Dios las ha puesto a nuestra disposición para que nos ayuden también. Si no, no vayas tampoco al médico cuando te duele el brazo. Es la misma situación. A Dios le importa no solo tu salud espiritual, sino también tu salud física y tu salud mental. Voy a dejarte un último factor a tener en cuenta para nuestra salud mental. Vamos a rebobinar unos años atrás. ¿Recordáis el COVID-19? ¿Recordáis ese año 2020 en el que de repente palabras como cuarentena, aislamiento empiezan a ser comunes y familiares para nosotros, porque antes no sabíamos ni lo que eran esas cosas, pero ahí sí que las conocimos y bien, ¿verdad? Fijaos, en esa época muchos experimentamos lo que era físicamente estar aislados y estar solos. Estar metido en tu casa sin nadie más y no poder acercarte, o como mucho al teléfono, pero no podías tener contacto con otras personas. ¿Os acordáis de aquello? Muchos experimentamos toda esta realidad y fue una situación que en ese momento requería esa medida. Necesitábamos estar aislados para evitar los contagios, es normal, pero vivir solo y aislado no es saludable para nadie, ¿vale?
Os he llevado a ese momento para que recordéis lo que es experimentar vivir de esa manera. Pero vivir de esa manera no es saludable, no es recomendable. Dios nos diseñó para vivir en comunidad, no para vivir solos. Nos diseñó para vivir en comunidad, nos diseñó para vivir con amigos, con familia, con una iglesia, en una sociedad. Nos necesitamos mutuamente todos. No estamos hechos para ser llaneros solitarios, e ir por ahí solos y no relacionarnos. Fíjate lo que dice Eclesiastés 4, versículos 9 y 10. Más valen dos que uno solo, pues tienen mejor pago por su trabajo, porque si uno de ellos se cae, el otro levantará a su compañero. Pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Cuando estamos hablando de ansiedad, de depresión, de soledad, de ataques de pánico, como hablamos la semana pasada también, es posible que a mucha gente le incomoden estos temas. Ya sea porque no está acostumbrado a hablar de ello o porque los está experimentando y no sabe qué hacer con esas cosas. Otros creen que son los únicos que están lidiando con ese tipo de problemas. Nadie me entiende. ¿Entendéis por dónde voy? Cosas que creemos que no es posible que nos abramos sinceramente a otras personas sin sentirnos juzgados o que nos miran así con un poco de susto, ¿no? O que nos puedan ayudar. Pero esta es una de las razones, una de las muchas razones, me atrevería a añadir, por las cuales necesitas una iglesia. No hablo, cuando digo iglesia, no hablo de venir al culto una vez por semana. No se trata de eso. Eso está muy bien. No hablo solo de escuchar un mensaje, cantar algunas canciones aquí el domingo y después irnos a casa y hasta la semana siguiente. No estoy hablando de eso. Todo eso está muy bien, como decía, pero yo me refiero a encontrar un grupo de personas, un grupo de amigos. Voy a cambiar la palabra. Un grupo de amigos con quienes puedas apoyarte en tu camino mientras sigues a Jesús. Me refiero a encontrar personas a tu alrededor que formen tu espacio seguro, que te comprendan, que tengan las mismas inquietudes y la misma visión que tú de la vida. Personas que te conozcan en tus mejores momentos, pero también en tus situaciones más vulnerables y no te juzguen por ello. Necesitas un grupo de amigos como ese, así de sencillo. De personas que te conozcan con tus fortalezas, pero también con tus debilidades, que te ayuden. ¿Por qué? Porque en ellos, en esas personas, vas a encontrar el apoyo, el cuidado, el consuelo, el ánimo, la fuerza que tarde o temprano vas a necesitar para lidiar con los desafíos que van a venir a tu vida. Fuiste diseñado para eso y no para vivir aislado. Es cierto que Dios es el primero que nos va a brindar esa ayuda, pero la iglesia es el complemento ideal de esa primera ayuda que te va a dar Dios. Y si no participas de esa manera de la iglesia, si no disfrutas de esa manera de la iglesia, si no te metes de esa manera dentro de la iglesia, tu vida espiritual va a estar coja. A lo mejor podrás andar, ¿vale? No digo que un cojo no pueda andar, claro que puede, pero andará con dificultad, ¿cierto? Pues estaremos cojos si no experimentamos la parte relacional con la iglesia en nuestra vida espiritual. Quiero terminar con una invitación que Jesús mismo nos hizo. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os daré descanso. Si tu ansiedad parece no desaparecer, si el problema por el que estás pasando parece alargarse más de lo que te gustaría, si tu dolor parece no terminar nunca, si te sientes cansado, si te sientes cargado, si te sientes agobiado, Jesús dice: ven y te daré descanso. Ven y te daré descanso. Jesús sabe por lo que estás pasando. No es un Dios que está lejos, ajeno a tus problemas, que no te entiende. Todo lo contrario. Él sufrió como tú, y no solo a nivel físico. Él sabe lo que es recibir el rechazo de sus seres más queridos. Experimentar tensión familiar. En su propia familia lo tenían por loco. ¿Entendéis? Jesús contaba así con muchas personas que lo respetaban, lo admiraban, lo siguieron, lo amaron, pero de la noche a la mañana dijeron: crucifícale. Las mismas personas. Lo hicieron de menos, lo culparon, lo odiaron, lo despreciaron. Sus mejores amigos, en el momento cumbre, lo abandonaron también e incluso temían ser relacionados con él. No tengo nada que ver con él. Le negaron. Se sintió solo, se sintió agobiado, sintió tan ansiedad hasta el punto que una vez oró y sudaba sangre de la tensión que tenía acumulada en su cuerpo. Y encima de eso, fue a la cruz
para ser golpeado, para que su piel fuera rasgada, para que su cuerpo fuera traspasado, para que su sangre fuera derramada, para que su desnudez fuera expuesta. Y lo hizo para traer sanidad y salvación a esta tierra. Lo hizo para vencer a la muerte y los poderes que se oponen a Dios y a todos los males que hay en este mundo. Se opuso a Él para darnos la victoria, para que hoy pudieras tener completo acceso a Dios, quien te adopta como un hijo amado, te ofrece una vida libre y abundante. Incluso en mitad de los problemas en los que estás experimentando, puedes tener una vida abundante. Puedes superar los desafíos y las circunstancias difíciles si sigues a Jesús, si estás a su lado. Jesús pasó por todo eso y aún así venció. Venció en tu lugar y en el mío. Nos dio la victoria. Ahí está nuestra esperanza, en la victoria de Jesús. Esa es la esperanza que nos mantiene hacia adelante, que nos da la garantía de que pasemos lo que pasemos, Él va a estar a nuestro lado y nos va a estar consolando, nos va a estar ayudando. Si Él venció y tú hoy le sigues, estás en proceso no solo de estar con tu maestro, sino de ser como tu maestro. Y eso significa que tú también vencerás. Eso significa que tú también vencerás. Pero hoy la invitación es: ven y te daré descanso. Cierra tus ojos en esta mañana. Padre Santo, queremos abrir hoy nuestro corazón. Abre tu corazón en esta mañana al Señor, hermano, hermana. Confiésale, dile aquellas cosas que te agobian, que no te dejan dormir, los pensamientos más oscuros que puedas sentir en tu vida. Muéstraselos a Dios en esta mañana. Queremos abrirte nuestra vida sin tapujos, sin mentiras, Señor, sin disfrazar la verdad, sin una falsa apariencia de bienestar. Señor, todos tenemos nuestra carga, todos tenemos nuestras dificultades, todos tenemos nuestros agobios, tenemos nuestros pensamientos oscuros, Señor. Pero hoy te rogamos que tu Espíritu Santo ilumine con la verdad de tu palabra cada uno de esos sentimientos, de esos pensamientos. Ayúdanos a recordar lo que tú nos dices en tu palabra, Señor. Ayúdanos a recordar el propósito para el cual fuimos creados. Ayúdanos a recordar todo lo que diste por cada uno de nosotros para librarnos, Señor, de esas cargas. Señor, te entregamos hoy, como dice tu palabra, toda nuestra ansiedad, porque tú cuidas de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a descansar, a no estar preocupados por las cosas que ni siquiera tienen por qué ocurrir, Señor. Ayúdanos a seguirte, Señor, a estar tranquilos, a tener paz. Ayúdanos a cuidar nuestro cuerpo para que nuestra mente, Señor, esté saludable también. Ayúdanos a disponer de herramientas que nos ayuden. Gracias porque tú pones a nuestro alcance todo lo que necesitamos y mucho más. Y porque sobre todo esto tú eres más que suficiente, oh Dios. Gracias porque tú estás cuidando de cada uno de nosotros. Gracias porque tú eres fiel, Señor, y no nos vas a dejar nunca. Y porque tú nos has dado la victoria, Señor, con tu victoria en la cruz. Ayúdanos a recordarlo, Señor. Ayúdanos a caminar con la cabeza alta, Señor. Restaura nuestra mente, nuestro cuerpo también, nuestros pensamientos. Nos ponemos cautivos a la luz de tu palabra. Y te bendecimos, Señor, porque en ti podemos confiar. Porque sabemos que tú estás